Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con el curso de Derecho Parlamentario. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema número 2, que tiene que ver con la estructura parlamentaria. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Sobre todo en cuestiones doctrinarias, de marcos conceptuales, respecto al régimen de gobierno. Vamos a hablar sobre cómo se va estructurando precisamente los regímenes de gobierno, la clasificación y hasta llegar a los sistemas electorales, ¿verdad? Vamos a platicar un poco sobre los principios que rigen precisamente el régimen de gobierno, principios constitucionales que en nuestro país están situados, sobre la estructura parlamentaria de cómo están conformadas en el mundo las estructuras parlamentarias y evidentemente platicaremos sobre cómo está conformado nuestro parlamento o nuestro poder legislativo mexicano, ¿verdad? Esos son los grandes 4 temas que vamos a platicar el día de hoy sobre la materia de derecho parlamentario. Bien, antes que nada vamos a platicar sobre lo que definen o lo que se establece como régimen de gobierno. El régimen de gobierno, digamos, es la forma en la cual los estados se organizan o organizan el poder que va a tomar las decisiones dentro de un estado. Y evidentemente este régimen tiene que ver con la relación que pueda existir entre los diversos poderes o el control que pueden tener incluso los ciudadanos sobre las actividades o sobre las acciones de gobierno. De tal suerte que un concepto que es reconocido y aceptado de manera universal es aquel que refiere que un régimen de gobierno puede considerarse como un modelo de organización del poder político, del poder constitucional, que va a adoptar, en su caso, un Estado en función, evidentemente, a la relación que existe entre los diversos poderes o los distintos poderes que existen precisamente en ese Estado constitucional. Al respecto, vamos a platicar, digamos, de manera muy general, cómo está constituido los regímenes de gobierno. De entrada, un Estado constitucional o en un Estado puede ser o tener un régimen de gobierno, sea monárquico o sea republicano. Esto es, en un Estado puede existir una monarquía o una república. En el caso de la monarquía, hoy día no existe como tal, es decir, donde en lugar de un Estado constitucional exista un reino, ¿verdad? O un monarca, ¿verdad? Y que el monarca tenga el control absoluto del Estado o de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, la monarquía en los tiempos medievales, ¿verdad? Hace muchísimos años, siglos, pues existían las monarquías. De hecho, así comenzaron precisamente las estructuras sociales y políticas de los estados, ¿no? O más bien de los reinos, ¿no? De los reinados. Y básicamente este régimen de gobierno consistía en que todos los poderes, o todo el poder, estaba situado en una sola persona, que evidentemente era el rey. Y el rey podía disponer de las leyes o de las normas, podía ejecutar todas las acciones, podía nombrar a los funcionarios o a los servidores públicos y evidentemente tenía la posibilidad y las facultades de resolver cualquier tipo de problemas que se pudieran suscitar entre los particulares o incluso en particular con el rey. Entonces, básicamente todas las atribuciones, todas las funciones, todas las tareas estaban conferidas a una sola persona y que no necesariamente era por ley. Básicamente en los tiempos monárquicos se tenía la creencia que precisamente se era rey por una cuestión divina, es decir, que un dios había ungido a cierto personaje para que ésta fuera el rey y evidentemente quien podía acceder a su reinado eran nada más personas de su mismo linaje, es decir, personas de su misma familia, de su misma sangre.
con el paso de los años, con el paso de los siglos, ¿verdad? Las mismas personas van considerando que también podría ser efectivo que el poder no solamente se detentara por una sola persona, es decir, que existiera una especie de balanza, una especie de control respecto precisamente de este poder político. Y es como surge lo que conocemos como el régimen de gobierno republicano o una república. ¿Qué significa ello? Que en la república al menos existen dos poderes de los cuales tienen una balanza entre sí. Y evidentemente una de las funciones esenciales al tener al menos dos poderes es que puede haber un control, digamos, mutuo sobre las acciones digamos, del que está enfrente. Por eso es que, y es evidente que el control de la república está conformado por un órgano o un cuerpo colegiado de ciertos individuos con una calidad específica, pero definitivamente ya el control no lo tiene una sola persona, sino que ya recae en un cuerpo colegiado, en una asamblea, en un parlamento, y es quien toma las decisiones. En el caso de la república, ¿verdad? Estas pueden ser de dos tipos. Puede ser una república parlamentaria o puede ser una república democrática. En el caso del parlamentarismo o el sistema parlamentario, se refiere básicamente a que este cuerpo colegiado, que muchas de las veces es electo por la ciudadanía, pero a veces también es impuesto por ciertas características que pueden estar en una norma magna, en una constitución, o puede ser una disposición del propio cuerpo colegiado, y ellos son los que detentan la soberanía de un pueblo. Es decir, este cuerpo, este parlamento, es el que evidentemente tiene la representación política. Y al tener precisamente esta representación política, lo que hace es que ellos mismos, o dentro de ellos mismos, se designa a el jefe de Estado, es decir, a el primer ministro o al presidente de la República, ¿no? Es decir, en los sistemas parlamentarios, quien designa o quien elige al jefe de Estado, ¿verdad? Es digamos, el propio parlamento. En el caso de los sistemas parlamentarios, existen, digamos, dos figuras que intentan la representación política. Existe un jefe de Estado y además existe un jefe de gobierno. En el caso del jefe de Estado, ¿verdad? Es quien de una u otra manera tiene una representación ante, digamos, los demás estados constitucionales y que normalmente se les denomina rey. Y una de las atribuciones que tiene el rey de un sistema parlamentario es, de una u otra manera, fungir como árbitro, ¿verdad?, ante problemas que pudieran suscitar en el seno de la República o de los ciudadanos. Pero evidentemente el jefe de Estado o el rey no tiene atribuciones como si las tuviera un presidente en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque sus decisiones o sus atribuciones están totalmente limitadas. Y es precisamente el Parlamento quien les va a dar esas atribuciones. Finalmente, el jefe de Estado o el rey, ¿verdad?, lo único que tiene es una figura, digamos, honorífica y que evidentemente va a representar ante los demás estados constitucionales a cierto país. Pensemos, por ejemplo, en España, ¿no? Existe un rey, el rey de España, pero él es un jefe de Estado que tiene precisamente una representatividad ante las diversas estados constitucionales, pero no es el jefe máximo, el jefe supremo, el que lleva las políticas públicas de España. Para eso existe un primer ministro o un jefe de gobierno que es precisamente designado por el Parlamento. Y
tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno, digamos, le tienen la facultad de rendir cuentas al Parlamento. A diferencia del jefe de Estado, el jefe de gobierno, a ser el primer ministro del país, lleva a cabo la conformación o la integración de su gabinete. Este gabinete evidentemente va a tener toda la estructura pública o de la administración pública para llevar a cabo las actividades encomendadas por la Constitución o las leyes que de ella emanan. Sin embargo, también sus funciones están acotadas a las determinaciones que tome o estime el Parlamento. El Parlamento incluso, hay que decirlo, en estos sistemas parlamentarios, puede revocar esa designación en el primer ministro. Pero también el primer ministro puede de una u otra manera disolver el Parlamento. Esto significa que existe una balanza o un control de estos dos poderes entre el Parlamento y el primer ministro y que de una u otra manera puedan, no soslayar las actividades que llevan a cabo uno de otros e incluso pudieran revocar el mandato del primer ministro o pudiera revocar la integración o disolver el Parlamento. De tal suerte que en los sistemas parlamentarios, digamos que quien predomina dentro de la función pública o en la toma de decisiones, hablando políticamente, es precisamente el Parlamento. Pero el Parlamento elige a el primer ministro o al jefe de gobierno. Por otro lado, también existen las repúblicas democráticas. En las repúblicas democráticas, absolutamente todo, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, son electos a través del voto de la ciudadanía o de las personas. Y en el tema del sistema democrático, está ligado a lo que conocemos como el sistema presidencialista. Esto es, que existe un titular del Poder Ejecutivo que es al mismo tiempo el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Es decir, tiene la representación política ante los diversos estados constitucionales, pero a la vez también tiene ese control político de la estructura o del funcionamiento o la toma de decisiones dentro de las políticas públicas de un Estado. En tanto que el Poder Legislativo, que sigue siendo un control precisamente del Estado, su actuación se limita, digamos, estrictamente, en estricto sentido, a la conformación de leyes. Leyes a las cuales el Poder Ejecutivo y todos los ciudadanos y todas las personas nos debemos ajustar. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los sistemas democráticos, ¿verdad?, que están muy ligados a los sistemas presidencialistas, tanto el Poder Legislativo como el poder Ejecutivo son electos por la ciudadanía y a estos pretenden servir, a estos pretenden representar y el control que existe entre estos poderes es precisamente en la toma de decisiones, en la actuación. De tal suerte que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas generales en estricto sentido, es decir, leyes o reformar la Constitución, y tampoco por mutuo propio puede disolver el Poder Legislativo, y a su vez el Poder Legislativo no puede entrometerse en las acciones que emita el Poder Ejecutivo y tampoco puede de mutuo propio revocar su mandato. Todo esto tiene que ser bajo la voluntad o delegación o la decisión de la ciudadanía. Para el caso de México, es evidente que nos encontramos en un sistema presidencialista, un sistema evidentemente democrático, y por eso vamos a estudiar a detalle este sistema más que el sistema parlamentario. En el caso del sistema democrático, debe tener para llevar a cabo su función en estricto sentido y poder cumplir precisamente con los elementos o principios que detenta la democracia, tres elementos, o más bien la forma en la que la democracia pueda constituirse o pueda advertirse son de tres maneras.
Podemos hablar de una democracia directa o una democracia pura, que así se le llama. Esta democracia directa o democracia pura hoy día no la podemos advertir en esencia, dado que esta democracia pura o democracia directa se daba, digamos, hace muchos siglos en las polis griegas, ¿verdad? Ahí donde las personas que tenían derechos eran muy pocas. En aquel entonces, las mujeres no se consideraban como acreditadas para tener algún derecho. Determinadas personas incluso ni siquiera se les tenían esa calidad, eran esclavos, ¿verdad? O para detentar la calidad de personas deberías tener ciertos estatus político, económico y social. De tal suerte que en las polis griegas es cuando se conforma las democracias puras. ¿Y qué significa ser una democracia pura? Es que, digamos que el poder recae en todos y que la decisión que se vaya a tomar para políticas públicas en un Estado constitucional sea una obligación de todos el pueblo. En este caso hay que considerar que en las polis griegas las únicas personas que tenían derechos eran, insisto, personas que tenían ciertos aspectos políticos, sociales o económicos y que les daban esa calidad. Es decir, no toda la gente, valga la expresión, tenía la calidad de ciudadano o la calidad de persona. Por ende, no podían formar parte de la polis griega o de la parte del gobierno. En aquel entonces sí se daba la democracia pura, hoy día es muy complicado, precisamente porque no podemos, por ejemplo, en México, juntarnos todos los mexicanos y las mexicanas y tomar una decisión. Eso sería imposible. Además, no existe un solo lugar en el país donde pudiéramos estar reunidos todos los mexicanos, ¿verdad? Por eso es que se da la siguiente forma de democracia, que es la democracia indirecta o también llamada democracia representativa. ¿Qué significa esto? Que al tener una amplitud de personas o ciudadanos quienes podrían tomar una decisión, lo que se busca es detentar este poder o esta soberanía a través de la delegación de una voluntad. Y esta voluntad es precisamente la voluntad ciudadana, a través de un mecanismo de elección en donde el cual los y las ciudadanas transfieren, digamos, o detentan esta voluntad a un grupo de personas para que ellas representen y tomen las decisiones necesarias dentro de un Estado constitucional. Y finalmente, tenemos la democracia semidirecta. La democracia semidirecta es aquella que convergen algunos aspectos de la democracia pura y algunos aspectos de la democracia representativa. ¿Qué significa esto? De la democracia representativa agarra o toma que precisamente quien va a decidir o tomar las decisiones es un grupo selecto de personas que han sido elegidos o designados por la mayoría o por la colectividad. Sin embargo, si bien detentan una representatividad de un grupo de ciudadanos o de los ciudadanos de un determinado territorio, también dentro de estas democracias se permite que la ciudadanía participe de manera directa en la toma de decisiones y para ello se implementan una serie de mecanismos de participación ciudadana en términos reales y efectivos. Estamos hablando del plebiscito, de la consulta popular, del referéndum, de la revocación del mandato, ¿verdad? De la apelación de sentencias. Esto es que si bien la representatividad la detenta un grupo de personas y que éstas pueden tomar las decisiones en nombre de todos los ciudadanos, hay aspectos de las políticas públicas que antes de actuar, primero lo que hacen es preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere. Y de ahí que implementen, insisto, estos instrumentos como una consulta popular, como un referéndum, como un plebiscito, o en su caso, en estas
democracias también se permite la revocación del mandato, que no es otra cosa que la propia ciudadanía que designó a un grupo de representantes de elección popular, también bajo el mismo mecanismo, le revoque ese mandato. Entonces, hay países en la antigüedad que utilizaban democracias puras o democracias directas. En la actualidad, la gran mayoría de las democracias son democracias representativas, es decir, donde le damos el poder a un grupo de personas y éstas toman sus propias decisiones sin tener que preguntarnos, sin tener que voltear a vernos sobre qué políticas van a implementar. Y hay unas cuantas estados constitucionales que tienen políticas o democracias semidirectas, es decir, donde permiten la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones. Bien, en el caso de los sistemas democráticos representativos, para que pudiera ser efectivos precisamente este tipo de sistemas, se requieren de tres principios o de tres elementos. El primer elemento es que exista una división de poderes. No basta con que el Parlamento esté desligado del Ejecutivo, sino que es necesario que exista una clara división de poderes y que no puede existir una intromisión entre poderes. Para ello tenemos esta división tripartita que ya muchos hemos estudiado, con una división del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Y qué significa ello? Que ninguna persona puede detentar dos poderes al mismo tiempo o un mismo órgano colegiado puede detentar dos de estos poderes. Es necesario que exista una estricta división, una claridad en cuanto a las funciones y atribuciones, pero sobre todo que no pueda haber una intromisión de facultades o atribuciones de un poder a otro. Esto es muy importante. También, dentro de los sistemas representativos, se requiere que exista un sistema de partidos. Y ahorita lo vamos a platicar, que puede ser un sistema unipartidista, bipartidista o multipartidista. Y finalmente tenemos un sistema electoral. En el caso de los sistemas electorales, en el mundo existen dos tipos de sistemas electorales. El primero es el denominado sistema de mayoría relativa. ¿Qué significa ello? Que en estos estados constitucionales se presentan ante el electorado candidatos propuestos sean por partidos políticos o por la vía independiente. Y son los propios ciudadanos quienes deciden quiénes de estos candidatos o candidatas son los que les van a gobernar. Gana finalmente el que más votos tenga. Hay sistemas electorales de mayoría relativa que deciden a través de un porcentaje. Es decir, se convierten en de que para poder ganar la elección tienes que tener al menos un determinado número de porcentajes de la votación. Esto es el 50%, el 60%, el 75%. Hay sistemas electorales de mayorías en donde se pide que exista un margen digamos, de ventaja entre el primero y segundo lugar. Es decir, hay estados donde para poder ganar no solamente se necesita que tengas más votos que el contrario, sino que además debes tener una ventaja de un 5, 10, 15, hasta el 20%, precisamente para darte la legitimidad del triunfo o del el resultado electoral. Y hay otros sistemas de mayoría relativa en donde basta con que tengas un voto más que el contrario para poder ganar. Es el caso de México, donde tenemos un sistema electoral de mayoría relativa en donde básicamente gana quien más votos tenga, sin importar cuántos fueron a votar, sin importar si existe un número considerable de personas que no fueron a votar, que se abstuvieron de ir a depositar su voto en la urna. Simplemente nuestro sistema electoral mexicano está considerado entre quienes fueron a votar de los candidatos que más votos haya tenido. Dicho de otro modo, en los sistemas
de mayoría relativa, podemos encontrar que se eligen a los candidatos de manera directa y que el propio electorado, que la propia ciudadanía conoce de mutuo propio, conoce el nombre, conoce incluso la cara. Hoy con los adelantos que tenemos, adelantos tecnológicos, pues podemos entrar al internet y conocer a la persona. Y que evidentemente el electorado conoce a la perfección quién es la persona que está decidiendo votar. Es decir, conoce estrictamente quiénes son las personas que en su momento van a gobernar a un determinado país, a un determinado territorio, a una determinada demarcación. Ahora bien, existen los sistemas electorales de representación proporcional, también llamados plurinominales. ¿Y esto qué significa? En el caso de los sistemas de representación proporcional, el electorado no vota por un candidato, sino vota por un partido. De tal suerte que en las boletas electorales lo que se llega a presentar son los logos o los nombres de los partidos políticos. Y es la ciudadanía, a partir de la ideología o de la política que represente sus propios intereses, es que decide a qué partido político le voy a ceder mi voto. Y también hay regímenes y evidentemente va a ganar aquel partido político que más votos haya recibido. Y al igual que en el sistema de mayoría, esta votación puede ser considerable, puede ser pura, puede ser calificada o puede ser simple, ¿no? ¿Qué significa esto? Simple, basta con que tenga un voto más que los demás para poder ganar. Una votación calificada, ¿verdad? Que tiene que ser arriba del 50%, es decir, debe tener una votación al menos del 50% a su favor para que pueda ganar. Y finalmente un sistema de ventaja pura que representa en algunos casos ciertos niveles de, digamos, de amplitud entre el primero y segundo lugar. Obviamente hay países que esta calificación de la ventaja o de la mayoría tiene que ser por arriba incluso del 60, 70 o hasta el 80%. Cada estado constitucional determina. De tal suerte que en este sistema electoral de representación proporcional no se va a votar por un candidato, no se vota por las personas, sino se vota por un partido. Y ya es el partido, a partir del número de votaciones y en proporción al número que le tocó, es a los que va a repartir los cargos públicos. Esto es, si el partido A le tocó el 60% de la votación, entonces lo va a convertir, si en el Parlamento hay 100 espacios, bueno, entonces de esos 100 espacios, 60 le van a corresponder al partido A porque evidentemente logró el 60% de la votación. El partido B, que logró el 30% de la población, de la votación, perdón, les va a tocar obviamente 30 lugares. Y finalmente aquel partido que tuvo el 10% de la votación, le va a tocar 10. Eso es el sistema de representación, insisto, donde no se vota por las personas, sino se vota por el partido. Y dependiendo el número de votación que tenga cada partido político, es el número de escaños que le van a entregar el Estado y evidentemente será el número de lugares, escaños o diputaciones, según sea el caso, el que le va a dar. ¿Ok? Bien, y hay países, como el caso mexicano, donde convergen estos dos tipos de sistemas. Hay algunos autores que les denominan sistemas electorales mixtos. Hay algunos que no comulgan con esta clasificación, puesto que realmente no se trata de un sistema electoral más, sino simplemente es de conjuntar o juntar en un mismo sistema los dos. Para el caso que nos ocupa o la realidad es que en México utilizamos este sistema electoral mixto porque por una parte nosotros, en el caso de los diputados, de los senadores, en el caso de la presidencia de la República, de la gubernatura, de los estados y de las presidencias municipales,
nosotros elegimos a través del sistema de mayoría relativa por votación simple. Esto es, gana quien más votos tenga. Sin embargo, también dentro de la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y dentro de los miembros de los ayuntamientos, también existe una asignación de diputados, senadores o regidores por el principio de representación proporcional y que utiliza este esquema de que no se vota por la persona, sino que el partido político cuántos votos tuvo y a partir de la proporción que haya tenido, mediante una fórmula se le asignan un determinado número de escaños en el Senado, en la Cámara de Diputados o en el caso de los ayuntamientos, ¿verdad? De tal suerte que México también y la mayoría, más bien todos los estados de la República adoptan este mismo sistema electoral mixto, porque también encontramos que el gobierno los gobiernos estatales, los diputados locales y las presidencias municipales se eligen por mayoría relativa, en tanto que las diputaciones locales, como ya hemos dicho, los regidores, también se eligen por el principio de representación proporcional. Hay otros estados, aún más, como el caso de Quintana Roo, por ejemplo, que en el caso de los ayuntamientos, el presidente o presidenta municipal se elige por el principio de mayoría relativa, la sindicatura también se elige por este principio de mayoría relativa y una serie de regidores o un número determinado de regidores también se eligen por un sistema de mayoría. De tal suerte que, por ejemplo, en Quintana Roo, lo que registran los partidos políticos o en su caso las candidaturas independientes es una planilla que integra postulaciones a la presidencia municipal, a la sindicatura y a un número de regidores. Y esa planilla compite con otras planillas y gana quien más votos tenga. Toda esta planilla es electa bajo el principio de mayoría relativa simple, es decir, gana quien más votos tenga. Sin embargo, dentro del ayuntamiento también se asigna a un número determinado de regidores bajo el principio de representación proporcional. Estos son los sistemas electorales en los cuales se basa, digamos, el mundo y que cada estado constitucional va aterrizando según, digamos, la forma de gobierno o el régimen de gobierno que le corresponde. Bien, decíamos que en el caso de la democracia representativa tenía tres elementos. La división de poderes, que no es otra cosa que debe existir un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, un sistema de partidos, que ahorita lo vamos a explicar, y un sistema electoral que viene siendo un sistema de mayoría relativa o un sistema de representación proporcional. En el caso de los sistemas de partidos, ¿verdad? Aquí lo vemos en esta lámina, pueden ser de tres tipos. Puede ser un sistema de partidos unipartidista, que como su mismo nombre lo indica, solamente existe un partido, ¿no? Quizás esta clasificación o esta forma de denominarse como sistema de partido, algunos autores niegan este postulado en virtud de que si solo hay un partido, no da la posibilidad al ciudadano de elegir o tener un abanico de posibilidades. Sin embargo, sí, algunos otros autores sí lo consideran como un sistema de partidos porque en algunos casos, si bien hay un solo partido y evidentemente va a registrar un solo candidato, este candidato su legitimidad tiene que ser validada por la ciudadanía. ¿Y cómo se va a validar esta legitimidad? A través del voto. De tal suerte que en estos sistemas unipartidistas se les pide al candidato que obtenga un determinado número de votos o un determinado número de porcentaje. Esto significa que, vamos a poner un ejemplo, en Cuba, no sé, en algunos países de la anterior URSS, ¿verdad? O de China, Corea, si bien existe un solo partido político, cuando vienen las elecciones, el partido postula un candidato. Este candidato debe tener al menos, en algunos casos, el 50% del electorado. Si el 50% del electorado vota a su favor,
está legitimado y por ende puede ocupar un cargo. Pero si en la elección ese candidato no logra tener ese número de votos o el porcentaje requerido, evidentemente no va a estar legitimado para gobernar. Lo que entonces tiene que hacer el partido político es poner a otro candidato para volver otras elecciones y que en su caso estas pudieran ser determinantes. En algunos regímenes, en algunos estados constitucionales, lo que hacen es darle una segunda oportunidad al candidato a través de una segunda vuelta, ¿verdad? Para efecto de considerar que si se pudiera dar esta elección. Esta segunda vuelta, quiero decirlo también, se dan en los sistemas electorales de mayoría o en los sistemas proporcionales, donde lo mismo pasa, ¿no? Si se requiere un determinado número de votos, un determinado número de porcentajes, si no se logra dar en una primera vuelta, hay una segunda elección en donde ahí sí ya se restringe el número de candidatos o se vuelve a dar una oportunidad a los mismos para efecto de que la ciudadanía vote por ellos. Bien, en el caso del sistema unipartidismo, insisto, está creado por un solo partido, pero existen unas reglas procedimentales en las cuales quien quiera gobernar tiene que pasar por este procedimiento, sobre todo por la legitimidad del electorado. En el caso de los sistemas bipartidistas, pues es evidente que existen dos partidos, como el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí solamente existen dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y pues hay solo dos opciones para la ciudadanía, de tal suerte que estas políticas públicas pues siempre están, digamos, o esta pugna electiva están entre dos partidos políticos y es el propio electorado quien decide a cuál de ellos van a elegir. Y finalmente tenemos un sistema de partidos llamados multipartidistas, donde evidentemente existen más de dos partidos, que pueden ser 3, 4, 5 o número de partidos que se consideren. En el caso mexicano, pues todos sabemos, actualmente tenemos 8 partidos políticos, ¿verdad? Lo voy a mencionar en nombres en los cuales están registrados: el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Morena, ¿verdad? Que son los partidos políticos que actualmente se encuentran o rigen en nuestra entidad. Obviamente han existido N número de partidos, ¿verdad? Pero estos no han podido seguir o cumpliendo con los requisitos que establecen la ley. Y normalmente la pérdida del registro del partido político se da después de una elección. Por ejemplo, el Partido Encuentro Social, que en las pasadas elecciones no tuvo el número de votos requeridos, perdió su registro. También lo hizo el Partido Nueva Alianza, ¿verdad? Que también existía, no llegó al número y también quedó extinto del sistema de partidos políticos en nuestro país. 7 partidos políticos, pueden ser muchos, pueden ser pocos, bueno, ya cada uno puede tomar su propia determinación, ¿verdad? Pero existen diversos estados constitucionales, por ejemplo, como Costa Rica, como Argentina, ¿verdad? Donde el número de partidos es muy alto, hay 20, 30, 40, hasta 50 partidos políticos. Esto es el multipartidismo, donde las ideologías pueden ser de manera múltiples, pueden ser de maneras variables, y evidentemente esta pluralidad política puede ser para mucho más. De tal suerte que cuánto es mucho, ¿verdad? Cuánto es poco, bueno, cada persona lo puede determinar, cada sistema lo puede determinar, cada estado constitucional determina si existe un sistema de partidos único, bipartidista o, en su caso, multipartidista. Bien, esto es, en términos generales, lo que podemos identificar o conocer como el régimen de gobierno. Voy a regresar la imagen. Esto significa que un régimen de gobierno puede ser o monárquico o republicano. En el caso del republicano puede verse o clasificarse como una república parlamentaria o una república democrática. En el caso de la república democrática,
puede ser una democracia directa, puede ser una democracia indirecta o puede ser una democracia semidirecta. En el caso mexicano, evidentemente adoptamos un régimen de gobierno republicano, democrático y representativo. Y en el caso del sistema representativo, es importante que exista una división de poderes, exista un sistema de partidos, en el caso es multipartidista, y exista un sistema electoral, que en el caso mexicano, como ya lo he explicado, vincula tanto el sistema de mayoría como el sistema de representación proporcional. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los principios que rigen, o los principios constitucionales que rigen el actuar de la conformación de la Unión? Primero que nada, nuestra propia Carta Magna nos hace referencia a la soberanía nacional. ¿Qué es la soberanía nacional? Ya el artículo 39 de nuestra Constitución Política hace un señalamiento que la soberanía reside originalmente y esencialmente en el pueblo. ¿Qué significa ser soberano? Soberano significa tener la potestad de decidir, significa la potestad o atribución de tomar decisiones. Y el artículo 39 nos dice claramente, originalmente está depositado en todo el pueblo, es decir, en todas las personas que están en el país, en este caso, México. Sin embargo, el artículo 41 hace referencia a que esta soberanía nacional, pues, va a ser detentada a través de poderes de la Unión. ¿Ok? Esto es, existe una delegación de esta voluntad, de esta soberanía, por parte de los ciudadanos a los órganos de representación. Para el caso de la forma de gobierno, que ya hice una explicación hace un rato, en el artículo 40 de nuestra Constitución mexicana refiere cuál es la forma de gobierno o el régimen de gobierno en el que nos encontramos. De entrada nos dice que es una república, ¿ok? Nos apartamos del régimen monárquico. Dentro de lo que es la república, denotan que es una república democrática, ¿ok? Y dentro de lo que es la democracia implica la representatividad, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que México, nuestro régimen de gobierno, es republicano, democrático y representativo. Hay dos elementos más como formas de gobierno en el caso mexicano, que es laico. Esto en sí no es un régimen de gobierno, pero sí es un modelo, una forma en la cual se van a establecer precisamente esta forma de gobierno. Es decir, que debe haber una separación entre el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Es decir, todo el desarrollo económico, político y social de México debe ser totalmente alejado, desprendido de cualquier insignia o cualquier motivo de índole religioso. Y federal, que también, si bien no es una forma o un régimen de gobierno como tal, pero sí es una forma de organizar al gobierno. ¿Qué implica ello? Que México, si bien es un país, ¿ok? Es un país que tiene, que abarca desde evidentemente Baja California hasta Quintana Roo, en la cual tiene tres poderes, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, cuya atribución, facultades y competencia abarca toda la República Mexicana. Esta república también se divide para su ejercicio en determinadas piezas o demarcaciones territoriales a las cuales les denominamos entidades federativas o estados de la república. Este grupo o este número de entidades federativas en su régimen interior, es decir, en cada una de sus demarcaciones territoriales, van a tener límites geográficos, límites de tierra, van a tener un número de ciudadanos, de personas a las cuales hay que gobernar y evidentemente van a tener unos poderes al interior. Cada entidad federativa cuenta con una gubernatura, cuenta con una asamblea o un congreso local y cuenta con una organización municipal. En el caso, por ejemplo, de
la Ciudad de México son denominadas delegaciones. Estas entidades federativas, insisto, hacia el interior, tienen sus propias leyes, tienen sus propias autoridades, tienen sus propios procedimientos, tienen su propia ciudadanía a la cual hay que gobernar. Sin embargo, estas entidades federativas están unidas en lo que llamamos una federación. Entonces, si bien, insisto, pueden determinar sus propias leyes, cada una de estas entidades federativas se unen en una federación y esta federación lo que hace es poder gobernar a todas las entidades federativas del ámbito federal. Y uno también de los elementos o principios constitucionales es precisamente de esta división de poderes de la que hemos hablado. Es decir, existe un poder ejecutivo que se encarga de aplicar las normas, las leyes, un poder legislativo que precisamente se encarga de crear esas leyes y un poder judicial que se encarga de resolver controversias que se pueden suscitar precisamente por la aplicación o inaplicación de esas normas, entre conflictos entre los particulares o entre el Estado o las autoridades con los particulares, ¿no? Entonces, cada uno de estos poderes tiene tiene claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones y evidentemente no pueden entrometerse con la actuación de los poderes que se encuentran enfrente de. Estos son los principios que rigen precisamente las formas en que se estructura un régimen de gobierno. Y evidentemente acá en el caso mexicano estos principios están recogidos en la propia Constitución Federal. Bien, por cuanto a la estructura parlamentaria, podemos decir que en términos generales, una estructura parlamentaria es la forma en la que está conformada precisamente el poder legislativo de un Estado. Y dependiendo del Estado constitucional, puede ser una estructura parlamentaria en sentido bicameral o una estructura parlamentaria en un sentido unicameral. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo indica, unicameral solamente hay una cámara que representa los intereses del pueblo y del Estado, ¿verdad? Y que básicamente se dan en lugares o en estados constitucionales muy pequeños. Estamos hablando de países de Centroamérica, algunos países de África, ¿verdad? Normalmente tienen sistemas unicamerales, es decir, que solamente existe una cámara. En nuestro país, en las entidades federativas también tenemos un sistema unicameral, porque nada más hay una Cámara de Diputados que representa precisamente el interés de los ciudadanos. Ahora bien, hay otros estados constitucionales que dividen o ponen estas cámaras en dos. Una cámara alta o una cámara de los lords, como así se le denominaba en un principio en Inglaterra, que representan los intereses del Estado. Y esta cámara se le denomina Cámara de Senadores. Por otro lado, hay una cámara baja, una cámara que representa a la plebe, ¿verdad? O a los ciudadanos, y se le denomina Cámara de Diputados. De tal suerte que en los sistemas bicamerales existe una cámara representativa de los intereses del Estado y otra cámara que representa los intereses de la ciudadanía. Ambas cámaras tienen la misma jerarquía, ambas cámaras tienen en su gran mayoría o en su generalidad las mismas atribuciones y ni la Cámara de Senadores está por arriba de la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Diputados sobre la Cámara de Senadores. Es decir, están en un plano de igualdad. ¿Cuál es la diferencia? El interés que persiguen o el interés que van a defender. Los senadores representan a los intereses del Estado y los diputados a los intereses de la ciudadanía, ¿verdad? Obviamente, en sistemas bicamerales, por lo regular, los países de Europa
utilizan estos sistemas bicamerales, algunos países de Sudamérica y en el caso de Norteamérica, absolutamente todos, porque Estados Unidos, México, Canadá utilizan sistemas bicamerales, es decir, existen dos cámaras depositarios del poder legislativo. En el caso mexicano, como ya lo he señalado, ¿verdad? La estructura parlamentaria, el poder legislativo está depositado en un Congreso de la Unión. Es decir, en México, el término correcto, el término jurídico que se utiliza para el depositario de la creación de normas no es parlamento. Es decir, no tenemos como tal un parlamento así denominado, sino esta estructura está en un órgano denominado Congreso de la Unión o Congreso General. El artículo 50 de nuestra Constitución mexicana hace referencia precisamente a un Congreso de la Unión, la cual señala este artículo de nuestra Carta Magna, que está en el artículo 50, que está integrado por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. De tal suerte que evidentemente México adopta un sistema o una estructura parlamentaria bicameral. Bien, ¿cómo está compuesto a nivel federal el poder legislativo? Como ya dijimos, está depositado en dos cámaras, en una Cámara de Senadores y en una Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara de Diputados, se integra por 500 diputadas y diputados. 300 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa, que como ya hemos explicado, en el caso mexicano es una mayoría simple. De tal suerte que para efectos de elegir a estos diputados, el país se divide en 300 demarcaciones territoriales. Estas demarcaciones territoriales se le conoce como distritos electorales. Y en cada distrito electoral se van a elegir a un diputado o a una diputada. El procedimiento para determinar estos distritos electorales está en la ley y actualmente, conforme las atribuciones conferidas en la propia Constitución, lo realiza el Instituto Nacional Electoral, es decir, el INE. ¿Qué es lo que hace el INE en términos generales? Se va a su base de datos con elementos que les entrega el INEGI, ¿verdad? Que es la autoridad en nuestro país encargada de hacer los censos poblacionales, y a partir del número de habitantes que exista en el país, no sé, 1.120 millones de mexicanos, por decir algún número, estos 120 millones de mexicanos lo va a dividir entre 300. Y lo que va a hacer es que va a agrupar a la media poblacional a partir del resultado que dé esta división de 120 millones entre 300, va a dar allá una media poblacional, un resultado, y va a agrupar demarcaciones territoriales que tengan esa misma cantidad de pobladores o una cantidad más o menos similar. Es evidente que no todos los distritos electorales tienen o cuentan con el mismo número de pobladores, precisamente porque no estamos digamos, de manera uniforme. Pero existen ya procedimientos, sobre todo matemáticos, que dan una variación de 5, 10 o 15% hacia abajo o hacia arriba, y esto permite que el Instituto Nacional agrupe los distritos electorales en demarcaciones territoriales. Una de las reglas para hacer este ejercicio es que los distritos electorales no pueden estar comprendidos por más de 2 estados. Es decir, agarramos al número de pobladores de un estado o de una entidad federativa y verificamos cuántas veces puede tener o cuántas demarcaciones territoriales puede tener cada estado. Y así hace esta repartición a nivel nacional para que al final de cuentas existan 300 distritos electorales. En nuestro estado de Quintana Roo existen, por esta demarcación territorial o esta distritación electoral,
que ha hecho el INE, su última reforma, su última distritación electoral se dio en el año 2017. Y en el 2017 decidió, precisamente por el número de pobladores que existía en Quintana Roo, tener 4 distritos electorales, lo que implica que Quintana Roo, en las elecciones federales para la conformación del Congreso de la Unión, específicamente para la Cámara de Diputados, eligen a 4 diputados. El primer distrito tiene cabecera en Playa del Carmen, los cuales, digamos, agrupan ciudadanos de los municipios de Cozumel, de Solidaridad, de Tulum, algunos de Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas y de Isla Mujeres. En el caso de el distrito 2, su cabecera es en la ciudad de Chetumal y agrupa a los pobladores, a los ciudadanos de los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Y los distritos 3 y 4 están situados con sedes en la ciudad de Cancún, agrupando evidentemente a los pobladores del municipio de Benito Juárez y en algunos casos, en el distrito 4, a pobladores del municipio de Puerto Morelos. Bien, de tal suerte que todo es, digamos, esta actividad o esta distribución se hace en todas las entidades federativas. Llegada la elección, cada distrito electoral va a elegir a un diputado y en total van a ser 300. Gana quien más votos tenga. Pero también existen 200 diputados que se eligen por el principio de representación proporcional. ¿Qué significa ello? Que el partido político, dependiendo el número de votos que recibió como partido, ¿verdad?, le va a tocar un número determinado de diputados. Para esto, lo que ha hecho la Constitución es al país dividirlo en 5 circunscripciones, ¿verdad? En el caso de Quintana Roo nos encontramos en la circunscripción número 3, ¿verdad? Y a cada circunscripción le va a repartir hasta 40 diputados por el principio de representación proporcional. En el caso de la circunscripción 3, está integrado por los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y, por supuesto, Quintana Roo. Son 7 estados de la República que integran la tercera circunscripción, donde está, evidentemente, Quintana Roo. Todos los demás entidades federativas están agrupados o en el 1, en el 2, en el 4 o en el 5. De tal suerte que estas 5 circunscripciones pueden otorgársele hasta 40 diputados por el principio de representación proporcional y estas, en suma, establecen las 200 diputaciones. Y con esto se conforma la Cámara de Diputados. Por otro lado, tenemos a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, como lo he explicado, digamos, atiende o vigila, procura los intereses del Estado. Y aquí lo que hace para la conformación de la Cámara de Senadores ya no es atender al número de ciudadanos, como sí lo hicimos en el caso de los diputados, sino más bien aquí atiende al número de los estados de la República. De tal suerte que todas las entidades federativas, por muy grande que sea territorialmente hablando, sobre todo los estados del norte como Coahuila, Chihuahua, ¿verdad?, Sonora, que territorialmente son estados muy grandes, no importa si son estados territorialmente muy pequeños como Colima, como la Ciudad de México, ¿verdad?, como Morelos. En el caso de los senados, del Senado, todos los estados de la República equivalen exactamente igual. Por eso es que en cada entidad federativa se eligen a 2 senadores por el principio de mayoría relativa. De igual manera, hay una elección, los ciudadanos elegimos a 2 senadores por el principio de mayoría relativa. Pero también, en el caso de los senadores, elegimos a 32 senadores por el principio de representación proporcional. ¿Qué significa esto? Que igual, dependiendo del número de votos que tenga el partido político, va a ser a partir de una lista nacional
va a asignar el número de senadores, ¿no? Aquí, obviamente, la bolsa a repartirse en el caso de los senadores, pues es muy pequeña en comparación a la de diputados, que es de 200, pero aquí solamente son 32. Y aquí aparece otra figura en el tema político electoral que se le denomina senadores por el principio de primera minoría. Y en el caso mexicano, que quiero decirlo, son de los pocos países, por no decir el único, que utiliza esta figura, el principio de primera minoría no es otra cosa que otorgarle un senador al partido político que ocupó el segundo lugar en las votaciones por estado. Pensemos en una elección en Quintana Roo. Viene la elección de senadores. Cada partido político o cada coalición, según sea el caso, va a presentar una lista de 2 senadores. Y evidentemente estos senadores van a ser en fórmula. En la elección, el partido político o la coalición que más votos haya tenido, esta fórmula de 2 candidatos en automático van a ganar la elección de mayoría relativa o van a ser asignados senadores de mayoría relativa. El partido político que ocupó el segundo lugar, ¿verdad?, se le da una especie de un premio de consolación, pero obviamente no se le puede dar también a sus 2 candidatos. Y entonces de la fórmula que registró cada partido o cada coalición, se le va a dar una candidatura o una senaduría al que se lo registró en el número 1 o en primer lugar. Y con esto hace que todas las entidades federativas cuenten al menos con 3 senadores, 2 por el principio de mayoría relativa y 1 por el principio de primera minoría. En el caso de representación proporcional, bueno, aquí pueden haber más senadores del estado o simple y llanamente no puede haber. En el caso de Quintana Roo, solamente tenemos senadores por mayoría relativa y senadores por primera minoría en este ejercicio constitucional de 2018 a 2024. En otras legislaturas sí pudimos alcanzar senadores por el principio de representación proporcional. En el caso actual solamente tenemos 3 senadores, ¿verdad?, en el Senado de la República. Y es así como está conformado nuestro Congreso de la Unión, es decir, por una Cámara de Diputados integrados por 500, 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Una Cámara de Senadores que está integrada en su totalidad por 128 senadores o senadoras, de las cuales 64 son electos por el principio de mayoría relativa, es decir, 2 por estado, y 32 por el principio de representación proporcional de una lista nominal que cada partido político va a determinar, y además por 32 senadores por el principio de primera minoría, que no es otra cosa que darle un curul más al partido político que ocupó el segundo lugar de las votaciones en cada entidad federativa. ¿Ok? Así es como está integrado nuestro Congreso de la Unión. Ahora bien, en el caso de Quintana Roo específicamente, pues tenemos un sistema unicameral en temas de la estructura parlamentaria, puesto que el poder legislativo únicamente se deposita en un Congreso del Estado, un Congreso estatal, y en la cual evidentemente nada más agrupa a diputadas y diputados. Hay otros estados de la República que les denominan Asamblea Legislativa, Asamblea Estatal. El nombre que se les da en cada entidad federativa al poder legislativo o donde se deposita el poder legislativo es lo mismo, da igual, no importa. Lo importante de todo esto es que exista un poder en el cual, o un grupo o un cuerpo colegiado en el cual se encuentre depositado el poder legislativo. En el caso de Quintana Roo, lo tenemos en un Congreso del Estado. En este Congreso del Estado se integran por 25 diputadas y diputados, de los cuales 15 son electos por el principio de mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional. De igual manera, para efectos de elecciones estatales o elecciones locales, el estado de Quintana Roo se divide en 15 demarcaciones territoriales.
bajo un procedimiento muy similar que al nacional, donde se toma en cuenta el número de pobladores que hay en el estado de Quintana Roo a partir de datos proporcionados por la autoridad para tal efecto, que en este caso es el INEGI, y lo que hace, específicamente en Quintana Roo, tomar este número total y dividirlo entre 15. ¿Por qué entre 15? Porque el Poder Legislativo o los diputados que en su momento han pasado por el Congreso del Estado han determinado que es el número ideal o prudente precisamente para adoptar la representatividad de los ciudadanos. ¿Puede haber más o menos diputados? Sí, evidentemente la propia Constitución de la República, en su artículo 116, establece que los parámetros en temas de ciudadanía o de números de ciudadanos en los cuales puede conformarse un Congreso estatal. Es decir, que a mayor número de pobladores puede haber incluso un mayor número de diputados o de distritos. En el caso de Quintana Roo nos encontramos con esta norma, con este procedimiento, y actualmente tenemos 15 diputados o 15 distritos electorales. No olvidar, ¿verdad?, que cuando fue creado el Estado, más bien cuando Quintana Roo fue creado como Estado, teníamos nada más 7 distritos electorales, por ende había nada más 7 diputados. Conforme fue pasando los años y donde hubo un crecimiento poblacional en Quintana Roo, pues fue aumentando el número de diputados hasta llegar a la actual conformación, que son de 25 diputados, 15 por el principio de mayoría relativa y 15 por el principio de representación proporcional. Pues bien, con esto, digamos, tenemos un panorama amplio de lo que podemos entender por el principio o la estructura, más bien la estructura parlamentaria, ¿no? Esto es muy importante que tengamos pleno conocimiento, ¿verdad? Y sobre todo, de dónde deviene el origen del régimen de gobierno, ¿no? Obviamente, al principio de esta clase platicamos de manera general de todos los regímenes de gobierno y cómo siguen o dan seguimiento precisamente a esta estructura o esta forma de gobierno. Obviamente nos enfatizamos o nos enfocamos más a el régimen de gobierno que existe en nuestro país, porque es evidentemente nuestro objeto de estudio. Sin embargo, pues por ahí también platicamos sobre el régimen, pues sistema parlamentario, un poquito de el régimen de gobierno monárquico, ¿verdad? Sistema democracia directa o semidirecta, pero evidentemente la idea de esta clase, sobre todo por la modalidad en la cual las estamos impartiendo, pues es acotarnos específicamente a lo que al menos en nuestro país nos acota, ¿bien? Entonces, con esto damos por terminada la segunda clase de la materia de Derecho Parlamentario, donde platicamos un poquito sobre la estructura parlamentaria, ¿no?, que existe en nuestro país, sobre el régimen de gobierno y la forma en la cual está integrada nuestro poder legislativo en la Cámara, en el Congreso de la Unión, por ambas cámaras, y también en el caso del poder legislativo del Estado de Quintana Roo, que es básicamente donde nos encontramos, ¿no? Con esto damos por terminado la clase. Obviamente les agradezco su atención y estén atentos a las siguientes clases de esta misma materia. Que pasen excelente noche.